17 al 19, aleluya. El libro de Éxodo lo vamos a quedar en el Antiguo Testamento por un ratito, aleluya. Éxodos 13, 17 al 19. Me confirman con un poderoso amén cuando lo tengan, iglesia. Aleluya. Ya casi estamos todos, aleluya. La palabra la vamos a leer honrando al Dios Padre, al Dios Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la letra dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En el 19, póngale atención lo que dice: tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Quedamos en palabras de oración, aleluya. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios amado, a ti, Señor, sea la honra y la gloria, Padre bendito, porque sabemos que usted es quien todo lo merece. Padre eterno, le pedimos, oh Dios, que sea usted, Padre santo, bendito Dios, hablando a tu pueblo ahora, primeramente a nuestra vida, bendito Dios de gloria, porque estamos aquí, Padre bendito, porque hemos reconocido, Padre santo, que somos necesitados de tu presencia, que si tú no estás con nosotros, bendito Dios, nada somos, Padre mío. Pongo un corazón sensible, Padre santo, que podamos tener, Padre santo de la gloria, nuestros oídos atentos a tu palabra, bendito Dios, y un corazón listo, Padre santo, para atesorar tu palabra, bendito Dios amado, porque tu palabra, bendito Dios, es la que nos da la vida, Padre santo, nos muestra el camino correcto por el cual debemos de caminar, Padre mío. En el nombre de Jesús le pedimos, oh Dios, que sea usted, Padre santo, tomando el control, bendito Dios, porque yo sé, Padre mío, que yo no sé nada, Padre eterno, que yo dependo al 100% de su misericordia, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre santo, ponemos, bendito Dios, nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Aleluya, que el Señor es bueno y maravilloso. Podemos ver, iglesia, que el Señor es grande en misericordia para con cada uno, aleluya. Si vamos un momentito para atrás, bendito sea el nombre del Señor. Si vamos por un momento para atrás al Antiguo Testamento, podemos ver, iglesia, que Dios tiene propósito para con todo. Muchas veces pareciese no tener sentido lo que muchas veces vemos en la Biblia, pero si empezamos a escudriñar, venimos a encontrar el porqué y de dónde Dios hace las cosas. Aunque muchas veces podamos decir, pero no entiendo por qué el Señor lo está haciendo, meditando en la palabra, lo voy a llevar un poquito para atrás, para cuando la descendencia de José. Todos conocemos a José. Yo sé que muchos han predicado en José, iglesia. ¿Por qué? Muchos han predicado ahí porque sabemos que es un hombre que desde pequeño Dios tenía un propósito con él. Sabemos, iglesia, que José, Dios lo sacó con un propósito. Cualquiera pudo haber dicho, iglesia, que José, los hermanos de él eran malos y todo lo que le pasó a José, pudiéramos decir, iglesia, que era porque eran malos. Pero si podemos ver, iglesia, es todo un propósito de Dios. Hoy en día, iglesia, podemos ver en las noticias, por ejemplo, vamos a ir un ratito para atrás. Podemos ver, iglesia, que en las noticias muchas veces salen de personas que tal vez han muerto familiares y se han quedado con ellos en sus casas. Eso podemos decir que gente que está enferma o lo que sea. Pero podemos ver que gente, iglesia, que muchas veces está cargando con un muerto. Y aquí es donde lo vamos a enfocar hoy en día, iglesia. Si me preguntan, si le ponemos un tema, le vamos a poner cargando con los muertos de nuestro pasado, aleluya. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios queremos caminar en la nueva criatura que Dios nos ha hecho, pero venimos cargados de cosas de atrás que no los dejan. Israel hizo lo mismo. Israel hizo lo mismo, iglesia, porque podemos ver en la palabra del Señor, podemos ver que muchas veces en la palabra del Señor volvemos que este pueblo de Israel, cuando fue sacado de Egipto, podemos ver, iglesia, que andaba haciendo lo mismo. Podemos ver que hacía lo mismo. Yo sé que usted dirá, bueno, no tiene sentido porque me está diciendo cargando con un muerto. Pero como podemos ver, iglesia, si buscamos la descendencia de José, si usted me pregunta quién es José, podemos ver, iglesia, que José fue hijo de Jacob y Raquel, nieto de Isaac y Rebeca, y bisnieto de nada más y nada menos que de Abraham y Sara.
el padre de la fe. Usted me dirá, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con cargar un muerto? Si los metemos un poquito en la palabra, iglesia, este José fue al mismo Josué que sus hermanos vendieron como esclavo a Egipto. Usted dirá, bueno, lo vendieron si es malo, pero fue el mismo que llevaron a la casa de Potifar. Todos conocemos esa historia porque ya los han predicado muchas veces ahí. Pero yo quiero ir un poquito más atrás de ahí, iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que este fue el mismo que reveló aquellos sueños estando en la cárcel. ¿A dónde viene a conocerse mucho más el nombre de José, iglesia? Es cuando llega a casa de Faraón. Pero si nosotros los ponemos a ver más para atrás de ahí, iglesia, pasaron muchas cosas. Estando él en casa de Faraón, todos conocemos lo que él hizo. Le revela aquel sueño de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas, y podemos ver, iglesia, que aquel hombre hizo tantas cosas ahí porque Dios estaba con él. Si estaba en la cárcel, Dios estaba con él, porque aún en la cárcel él sobresalía sobre toda la gente que estaba ahí. Yendo, iglesia, porque cuando Faraón tuvo aquel sueño 2 ocasiones, dice que Faraón se preocupó y empezó a llamar a toditos aquellos los que se decían ser sabios, adivinos, como le quiera llamar, hechiceros, pero nadie podía revelarle aquel sueño que él tenía. Pero podemos ver, iglesia, que el propósito de Dios venía desde hace mucho tiempo. Porque él estando en aquella cárcel, ahí fue cuando aquel copero se acordó que en la cárcel había conocido a aquel muchacho. De ahí podemos ver que fue llevado a la casa de Faraón. Usted me dirá, sí, bueno, fue llevado a la casa de Faraón, pero ahí para arriba podemos ver que todo lo que él hizo fue para bien. Dios le daba cosas para que él hiciera. Dios multiplicaba todo lo que él tocaba. ¿Por qué? Porque cuando le revela aquel sueño a Faraón, Faraón lo pone como segundo al mando. Y usted dirá, sí, qué bonito lo puso de segundo, es cierto. Pero podemos ver, iglesia, que con eso él obtuvo una gran responsabilidad. Pero podemos ver, iglesia, que aún estando en esa casa, llenando todos los graneros de todos los frutos que tenían, pudieron sobrevivir aquellos 7 años de hambruna que hubo. Pero si podemos ver, ahí es cuando resalta él, y podemos ver que el pasado lo persigue, por llamarle de esta manera. Porque él, estando en casa de Faraón, iglesia, lo tenía todo. Siendo el segundo al mando, solamente Faraón era el que estaba al frente. De ahí era él. Usted podrá decir, pero alguien así lo tiene alcanzado todo. Pero cuando podemos ver, iglesia, cuando llegan en aquel momento, cuando todos los pueblos que estaban alrededor empiezan a perder porque no tenían grano, no tenían que comer, empiezan a venderle todo. Y ahí es cuando podemos ver, si los metemos en la palabra un poquito, empieza a explicar donde dice que el Faraón los mandaba, vayan con José, él les dirá qué hacer. Y podemos ver, iglesia, que primeramente le empiezan a vender cosas para poder ellos comer. Terminan vendiendo, la iglesia, sus ganados. Y en decirlo así, terminan vendiéndole aún su propia vida. Porque ellos, con tal de que Faraón les diera que comer, se ponen a mando de Faraón. Ahora usted dirá, José era malo porque hacía eso. No, porque con ese fue el propósito, que él lo hizo todas las cosas. Los 7 años que hubo abundancia, él se preocupó en guardar para cuando tuviera escasez el pueblo. Muchas veces a nosotros en este camino nos pasa lo mismo, iglesia. Cuando estamos bien, muchas veces estamos contentos, estamos con todo porque tenemos todo. El problema viene siendo, iglesia, cuando nos empieza a faltar. Ahí es cuando venimos y muchas veces empezamos a acordarnos de lo que teníamos atrás. Empezamos a querer volver atrás a donde teníamos algo que tal vez los estaba estorbando. Así mismo eran estos pueblos. Le vendieron todo. Usted dirá, sí. Lo que me llama la atención, iglesia, es cuando sus propios hermanos llegan a casa de él. Y aquí es donde podemos tocar, iglesia, un par de puntos que les quería tocar. ¿Cómo es cargar un muerto? No solamente cargar un muerto físicamente. Muchas veces podemos cargar un muerto que pueden ser enojos, pueden ser envidias, pueden ser culpas que tal vez nosotros mismos tenemos. Hay muchas formas, iglesia, de cargar algo que nos atrase y que nos estorbe en el caminar del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces tal vez perdonamos de dientes para afuera, pero en cuanto los tocan la llaga, nuevamente sale a brotar aquello. Y eso, iglesia, allí es donde volvemos y recogemos el muerto que habíamos dejado tirado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo dejamos tirado cuando nos conviene, pero cuando nos toca sacarlo, lo volvemos a sacar. Entonces le pregunto yo, ¿en verdad lo habíamos dejado? No, lo teníamos guardado. Y si usted se fija, a José le pasó lo mismo. A José le pasa lo mismo, porque la palabra del Señor dice que cuando el padre y los hermanos de él llegaron, todos conocemos la historia, que primeramente no lo reconocieron, pidiéndole grano porque no tenían que comer y que se estaban muriendo, le vendieron sus ganados y todo. Pero también podemos ver que él mismo por un momento no quiso que lo conocieran. Pero la palabra dice que cuando ellos se fueron, él empezó a llorar grandemente. Y se acordó, iglesia, se acordó
que Dios lo había traído hasta ahí. Y él entendió que Dios lo había traído fue con un propósito. ¿Por qué? Porque cuando él manda a llamar a sus hermanos de regreso, él les dice que los perdona. Y si usted se pone a ver, iglesia, los perdona y no los perdona de diente para afuera. Porque podemos ver que él mismo, con el permiso del faraón, la palabra del Señor dice que puso a su padre y a su familia en el mejor lugar del reinado de faraón, para que ellos vivieran y tuvieran todo que comer y no les quitaban nada. Usted me dirá, pero él tuvo la oportunidad de desquitarse, si pudo, si hubiese querido. Él tenía cómo no darles nada y llenarse de rencor, dejar que el rencor o que todo aquel coraje que tenía, porque sus hermanos lo habían vendido para ser esclavo. Si él hubiese tenido ese rencor en su corazón, iglesia, hubiera sido un destino muy diferente para sus hermanos y su padre. Pero ¿qué pasa, iglesia? Cuando el Señor empieza a obrar en él, el Señor hace las cosas bien. El problema es que muchas veces nosotros no damos las cargas que traemos. Muchas veces nosotros soltamos tal vez algunas cosas, pero no soltamos todo. Y ahí es cuando venimos, iglesia, a estar cargando con muertos que nos estorban el caminar en el evangelio. Ahí es cuando venimos a estar caminando, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tal vez enojados con nuestro hermano, enojados con alguien, pero decimos estar caminando bajo la misericordia de Dios. Decimos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Decimos, iglesia, que estamos caminando hacia la patria celestial que nuestro Dios tiene para nosotros. Pero le pregunto una cosa: en rencores, en pleitos, en contiendas con alguien más, no vamos para ningún lado bueno. No vamos para ningún lado bueno, iglesia, porque sí vamos para un lado, pero no es nada bueno. ¿Por qué, iglesia? Porque el Señor no lo viene a buscar con eso. El Señor viene a buscar una iglesia que esté limpia, que esté preparada, sin mancha y sin arruga alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Porque si usted se fija, iglesia, cuando Jacob muere en Génesis 49, 29 al 31, la palabra del Señor dice que él mandó a llamar a sus hijos. Y luego dice, les dijo: yo voy a ser reunido. Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Fon a Eteo, en cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mare, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón a Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron ¿a quién? A Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y ahí también, dice él, sepulté yo a Lea. Aquí, si usted se fija, a José le están poniendo, por decirlo así, le están poniendo un muerto que cargar. Porque cuando su padre muere, dice que lo pusieron, lo velaron y lo tuvieron que llevar a enterrarlo a Canaán, porque ahí es donde él quería ser enterrado juntamente con toda su familia. Entonces la palabra del Señor dice más abajito, dice que José vino y fue ante Faraón para pedirle poder llevar a su padre, salir de Egipto para poder ir a enterrar a su padre. Aquí podemos ver, iglesia, la palabra dice que lo velaron aproximadamente 70 días. Podemos decir que José vino, fue a enterrar a su padre con lujos de detalles, por decirlo así, porque dice que aquel entierro fue algo súper grande, porque todo el pueblo se reunió, toda la gente de Egipto fue con ellos a enterrar a este hombre. ¿Qué le quiero decir con esto? Enterrando a su padre, de ahí para arriba usted puede ver que José hizo cosas, ya no volvió atrás. Eso es lo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, iglesia. Enterrar todo aquello que los estorba y enterrarlo de una manera, iglesia, que no volvamos a sacarlo. Enterrarlo de una manera, iglesia, que no lo siga estorbando nuestro caminar. Porque si usted se fija, el mismo José cuando muere hace que el pueblo le prometa que se lo van a llevar a la tierra prometida que Dios les había prometido. Por eso el primer versículo que leímos es donde dice que Moisés tuvo que cargar, por decirlo así, con el ataúd de José. Porque la palabra del Señor dice que cuando José murió en Egipto, dice que fue embalsamado y fue puesto en un ataúd, pero no dice que fue enterrado. Y cuando el pueblo de Israel sale del cautiverio, donde Dios los saca, que el mismo José les dijo que él estaba seguro que Dios los iba a visitar, que él estaba diciendo con esto, iglesia, les estaba revelando lo que Dios iba a hacer más adelante. Porque usted se fija, el pueblo estuvo cautivo un montón de años más hasta que Dios levantó a Moisés para que sacara aquel pueblo. Pero lo que me llama la atención es esto, iglesia, que a Moisés le toca técnicamente cargar con un muerto que él ni conocía.
Le tocó cargar con un muerto. ¿Y por qué le toca cargar con un muerto? Porque a Moisés es quien Dios manda a que saque a Israel de Egipto. Pero ustedes pueden ver, iglesia, que la travesía de Israel no fue nada corta. Sin embargo, la misma palabra dice que Dios los llevó a dar la vuelta. Y como todos hemos visto, iglesia, todo ese pueblo fue quedando en el camino. ¿Por qué fue quedando en el camino? Porque siempre fue un pueblo rebelde. Siempre fue un pueblo que cuando podía encontrar la ocasión de pecar, de desviarse los caminos del Señor, lo hacía. Cuando se sentía en problemas, iglesia, ¿qué hacía el pueblo? Venía nuevamente y pedía misericordia a Dios. Y como tenemos un Dios grande en misericordia, iglesia, siempre venía y lo sacaba del problema. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo muchas veces nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces estamos viendo, sabemos que es lo malo, pero muchas veces siempre vamos y hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces, iglesia, estamos cargando con cosas que no tenemos. Como le decía yo, un muerto en sí da mal olor si lo tiene mucho tiempo. Un muerto, iglesia, provoca muchas veces un límite, porque, por ejemplo, yo le voy a decir por mí mismo, yo cuando vamos a los velorios no es que les tenga miedo a los muertos, pero a mí no me gusta acercarme mucho a todos. Simplemente desde pequeño fue así. Yo sé que no a toda la gente le gusta. ¿Por qué? Porque lo limita. Hay un límite entre usted y una persona que esté en un ataúd, una cosa. Y muchas veces provoca lástima. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos en nuestro caminar. Estando, iglesia, en una forma no agradable ante Dios, venimos, ponemos un límite, una limitante entre nosotros y Dios. Porque muchas veces por nuestras mismas decisiones, por nuestras mismas formas de caminar o de hacer las cosas mal, no podemos acercarlos a Dios como debemos acercarnos. Como quien dice, estamos caminando solamente por caminar, pero la verdad sin mirar nada en qué enfocar nuestro camino. ¿Por qué? Porque sabemos, iglesia, que muchas veces vamos cargando con cargas que no deberíamos llevar usted y yo, pero aún así las llevamos. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces hay amargura en nuestras vidas. Hay muchas veces, iglesia, hay rencores en nuestras vidas que de verdad no nos permite caminar. No nos permite caminar, iglesia, ¿por qué? Son cargas que nosotros llevamos. Son cargas que llevamos caminando, iglesia, y usted con una carga pesada no va a llegar muy lejos. Usted si se pone una maleta que pese mucho, tal vez la podrá caminar por un momento. Pero si el camino es grande, es largo, no lo va a poder hacer. Y aquí es donde nosotros podemos ver, iglesia, que en este caminar del Evangelio es lo mismo. En este caminar del Evangelio, iglesia, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es cierto, no le estoy diciendo que el camino va a ser fácil, pero lo que sí le estoy diciendo es que si estamos haciendo la voluntad de Dios, Él irá con nosotros y Él nos dará la salida y nos ayudará a caminar según sea su voluntad, iglesia. Pero es caminando haciendo la voluntad de Dios, no la de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos, iglesia, que Dios los ha traído, los ha sacado, los ha librado de donde estábamos, es con un propósito. Dios no los sacó a usted y a mí de donde estábamos perdidos en el mundo para que usted y yo los quedáramos a medio camino, así como Israel se quedó. Porque Israel se quedó a medio camino, iglesia, muchos murieron en ese caminar, pero fue por sus malas decisiones. Por sus malas decisiones. ¿Cuál es la diferencia que tenemos nosotros hoy en día, iglesia? Usted y yo tenemos 66 libros que Dios los ha dejado que los sirvan de guianza para poder caminar, para poder buscar, iglesia, siempre ese camino correcto que es hacia adelante, buscando a nuestro Señor. Porque algo sí le digo, iglesia, que muchas veces fallamos, pero no queremos humillarnos y pedir perdón a Dios por nuestras faltas, iglesia, y por nuestros pecados. No queremos, pero sabemos, iglesia, que la palabra del Señor dice en el libro de los Hechos 43, si no me equivoco, dice que todos aquellos que se acercaren a Jesucristo alcanzarán perdón de pecados en su nombre. Es en el nombre de Jesús, iglesia, que podemos hacer las cosas. No es solamente porque nosotros queramos o porque nosotros podamos, es haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y usted me preguntará, iglesia, usted me preguntará y me dirá, pero no tengo un muerto cargando conmigo. Pero, iglesia, yo creo que si nosotros mismos los conocemos, usted se conoce bien, yo me conozco yo mismo. El Señor los conoce, iglesia, de punta a punta. Él es el que los escanea y no queda nada, como cuando usted va al doctor, iglesia, yo me he fijado, y lo meten en una máquina para hacerle radiografía, se le ven hasta las últimas venas que uno tiene. Cuando lo meten en un escáner, cuando quieren buscarles problemas en las venas o en la sangre que uno tenga, cualquier cosa. ¿Se imagina si el ser humano puede hacer eso? ¿Qué no Dios podrá hacer? No podemos esconderlo de nuestro Señor. No podemos hacer nada y decir, no, pues si el Señor no lo ve, no se puede. Por eso le digo, usted sabe cuáles son sus muertos que carga o que está cargando o que de vez en cuando le aparecen. Yo sé muchas veces cuál es lo mío. ¿Cuál es el problema, iglesia? Que muchas veces no queremos soltarlo.
Porque como seres humanos somos siempre y vamos, iglesia, a cometer errores. Vamos siempre a cometer errores. Y nuestro pasado está lleno de errores, iglesia. Nuestro pasado está lleno de errores que hemos cometido. Uno de esos errores, iglesia, es lo que le decía, es un muerto que estamos cargando. Porque muchas veces cometemos cosas y tenemos miedo de dejarlo. Y hacemos algo, tal vez decimos no, pero si ya estuve buscando los caminos del Señor, caí, ya para qué sigo, tuvo miedo. Eso es un muerto que tú llevas. ¿Por qué? Porque el hecho de que te despides del Señor un momento, mientras hay vida en nosotros, iglesia, mientras estemos vivos, tenemos esperanza. ¿Qué? Esperanza para volver a continuar, pedir misericordia a nuestro Dios y que sea Él ayudándolo. Porque ¿cuál es el problema, iglesia? Fracasamos cuando se nos olvida de la mano de quien tenemos que agarrarlo. Vamos a fracasar, iglesia, cuando lo soltemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo y creamos que somos lo suficientemente espirituales o suficientemente llenos del poder para seguir caminando por nuestras propias cuenta. Pero déjeme decirle, no vamos a llegar muy lejos, porque nuestro caminar en esta tierra tiene que ser bajo la guianza del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bajo la guianza, iglesia, del Espíritu Santo de Dios, sabemos que nuestros pasos van firmes. Porque acordémonos que esto no es del que corre, esto es del que llega hasta la meta final. Pero algo que sí les digo, no permitamos que los muertos de nuestro pasado los den miedo a volver a intentarlo. Que los den miedo a volver a pedir misericordia a nuestro Señor Jesucristo. A pedirle que sea Él ayudándolos, iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es grande en misericordia para con cada uno de nosotros. A Israel Dios le tuvo toda la paciencia posible. Él no quería que nadie se perdiera. Hoy en día es lo mismo, iglesia. El Señor no quiere que nadie se quede. Porque la meta de nosotros, iglesia, es aquel día poderle ver. Es poder estar aquel día con Él, iglesia, para que todo lo que hayamos pasado en esta tierra no haya sido en vano. Porque se imagina que usted y yo peleemos 10, 15, 20, 30 años y en el último año antes de la venida del Señor los quedemos. Trabajamos para nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nos desenfocamos en qué estamos. Pero eso no quiere decir, iglesia, que si usted y yo fallamos, no quiere decir que ya estamos totalmente eliminados. Lo que tenemos que hacer es aprender a soltar las cargas del pasado y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, iglesia, pero pidiéndole al Señor que sea Él ayudándolos cada día más. Ayudándolos a caminar, iglesia, que si hoy hicimos algo, mañana que lo podamos hacer mejor. Y el siguiente día que lo podamos hacer mejor para Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos, iglesia, que cada día son nuevas las misericordias de Dios para con cada uno de nosotros. Cada día, iglesia, es Él el que nos ayuda. Nos ayuda. Porque la palabra del Señor lo dice, iglesia, en Mateo 11:28. Es un texto que todos casi lo podemos. Todos lo conocemos. La palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es hora, iglesia, que soltemos a esos muertos que trajemos estorbándolos atrás y tomemos lo que es el yugo de nuestro Señor. Que tomemos su carga, iglesia, porque sabemos que con Él tenemos la victoria segura, iglesia. Porque nuestro Dios es el que nos ha prometido, iglesia, estar con nosotros hasta los últimos días de nuestra vida. Y yo creo que el que va a fallar somos usted y yo. Porque nuestro Dios siempre está firme ahí para que nosotros acudamos a Él en cada momento. Pero como le digo, el consejo que le puedo dar en esta noche, que se le olvide todo. Pero acuérdese, iglesia, que tenemos que dejar las cosas del pasado atrás. Tenemos que dejar todo aquello que nos estorbe o que quiera atrasar nuestro caminar en el Evangelio del Señor, para poder, iglesia, ser mejores creyentes, ser mejores seres humanos, ser mejores esposos, ser mejores hijos, ser mejores padres, iglesia. ¿Por qué? Es de la mano del Señor, dejando todo lo que quiera estorbar nuestro caminar por esta vida, para que aquel día podamos juntamente, bendito sea el nombre del Señor, estar en los cielos con nuestro Dios cuando Él venga a levantar a su iglesia. Como le digo, usted conoce, yo conozco qué es lo que me estorba. En usted y en mí está en esta noche venir y decirle: Señor, ¿sabes qué? Reconozco que tengo estas cargas que me están estorbando. Reconozco que tengo estas cosas, Señor, tú las conoces, pero muchas veces, iglesia, es necesario que yo declaremos las cosas. Porque si los escudamos en decir: el Señor sabe cuál es mi carga, Él sabrá qué hacer con ella. Déjeme decirle que es necesario muchas veces que usted y yo abramos nuestra boca y confesemos con nuestra boca y pidamos perdón. Porque si le digo una cosa, el ciego Bartimeo estaba a la orilla del camino. Usted me dirá: ¿cree que el Señor Jesús no sabía cuando le iba pasando que ese ciego estaba ahí?
Él podía haber sabido que Él estaba ahí. Pero el hombre tuvo que alzar su voz para llamar la atención de Dios, para que Jesús pasara por ese lugar y hiciera aquella obra. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Es venir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo y reconocer en qué estamos mal, o cuáles son las cargas que hemos venido trayendo hasta el día de hoy, y ponerlas en sus pies. Y poder, iglesia, ponerlas a sus pies y hacer a sí mismo como José hizo, ir y enterrar todo aquello que nos está estorbando. Es hora de que enterremos todos los muertos que venimos arrastrando, todas las cargas que venimos trayendo sobre nosotros, que nada más los vienen atrasando en el caminar de Cristo, para poder seguir hacia adelante. Porque algo sí le digo, iglesia, la venida de nuestro Señor está cerca. Solamente usted y yo conoce qué es lo que los puede dejar. Y le digo que si estamos aquí, iglesia, es porque todos, yo sé que todos estamos buscando una salvación. Todos estamos buscando aquel día poder ser coronados, poder entrar a aquella patria celestial, iglesia, la que está preparada para usted y yo, si nos guardamos en el camino del Señor. Aleluya. Póngase de pie, vamos a sacar unas palabras de oración. Aleluya. Padre nuestro, mi Dios amado, que estás en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre.